Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces, el programa donde los locutores de la Delegación Campeche les presentamos y opinamos sobre diversas temáticas. Esta noche, pues antes de continuar y presentar a nuestro invitado especial y a mi compañera locutora, quiero saludar muy afectuosamente a todos aquellos que sintonizan el 88.9 y agradecer el espacio al licenciado Óscar Bulfrano Aguilar, director de Radio Delfín, por permitirnos poder estar en contacto con todos ustedes. Y pues esta noche, y bueno, en esta emisión de Voces, me hago acompañar de la presidenta de esta Asociación Nacional de Locutores Delegación Campeche, por Ana Argente. Bienvenida, Ana. Hola, Lenny, ¿qué tal? Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto en la frecuencia de Radio Delfín. Espero que estén muy bien y bueno, en esta ocasión tendremos un programa muy interesante, como todos los que hemos tenido, modestia aparte, digo, porque pues tenemos a un personaje que nos va a platicar de algo que a los locutores nos mueve, que a los carmelitas formó parte de la cultura de escuchar radio, en fin. Vamos a hablar con quién, Lenny. Pues con el licenciado Eduardo Martínez, pero por los años que tengo de conocerlo, porque me ha brindado su amistad, lo presento como el Güero Martínez. Seguramente muchas personas de Ciudad del Carmen, oriundas, y también de la gente que venimos de fuera, pues hemos conocido al Güero Martínez como un personaje entrañable de la cultura, como un promotor, como un gestor, y ha estado en diversas facetas de la vida pública, pero el día de hoy nos viene a contar, a platicar sobre lo que tú bien mencionas, un tema que a los locutores nos llama mucho la atención, nos motiva, nos alegra, pues esto en el marco de que el próximo año estará de festejos la radiodifusión en Ciudad del Carmen, Anita. Sí, por supuesto, efectivamente ese es el tema, así que le damos la más cordial bienvenida al Güero Martínez. Buenas noches, Güero. Buenas noches, Lenny, buenas noches, Anita. Pues aquí estamos, les agradezco mucho la oportunidad de esta charla, que me va a permitir de algún modo remontarme a unos años de mi infancia y otros de mi juventud. En mi infancia, porque cuando se crea la XCIT, pues yo todavía soy un niño, tenía 6 años. Y de la juventud, porque le dediqué 14 años de mi vida a la radiodifusión, como redactor de programas radiofónicos y como promotor de algún modo de algunos otros, ¿no? Se me dio la oportunidad, trabajé para la organización Radio Carmen, 14 años consecutivos. No necesariamente guardado allá dentro de las 4 paredes de la radio, sino alternando el trabajo de radio con otras actividades. Pero sí, tuve la ocasión de estar muy de cerca de quienes eran en esos momentos los dueños de Radio Carmen, don Mario Boeta Blanco y Juan José Boeta Blanco. José Boeta, que es el hijo de don Mario, y ellos dos me brindaron esa confianza que me permitió trabajar de una manera holgada, libre, con total y absoluta voluntad para hacer, como decía don Mario, lo que yo quisiera hacer con la radio. Y yo, bueno, me siento halagado de que esta noche ustedes me inviten para dar testimonio de esa época que me tocó vivir tan bonita de la radio, y lo que hice, y lo que vi, y lo que sé de la historia de la radio de comunicación en Carmen. Así es, Eduardo. ¿Cómo llegó? Bueno, ya sabemos cómo llegó, surgió de un sueño, pero vaya, ¿cuál fue, consideras tú, el impacto en la sociedad carmelita de tener la primera estación de radio?
Te decía que yo era un niño todavía y en esa época, bueno, estoy hablando como del 64, 65, 1 o 2 años después de crear la radio. Yo vivía con mis padres en un rancho que no está hoy muy lejos del centro urbano, porque ya el centro urbano lo tenemos a un tiro de piedra. Y pues escuchar radio era el mundo de esa época, ¿no? No había televisión en Carmen. No había otra actividad de tipo cultural muy breves y estas eran de tipo elitista o de tipo particular en las casas de algunas personas que tenían piano, que acostumbraban a reunirse, u otras como el Grupo Cultural Brecha que hacía sus actividades de manera semanal, quincenal, mensual, según tenían la oportunidad, pero era de grupo, ¿no? La población en sí no tenía acceso a demasiadas actividades y en el rancho donde nosotros estábamos, pues menos. Se entiende entonces de que para nosotros escuchar radio, la radio comenzaba a las 6 de la mañana, estoy hablando de la época del 64, 65, con el tema de don Ciudad del Carmen, ¿no? Lo contaba don Enrique Berman, que es el que mejor ha interpretado, dicen los que saben de voces y ritmos, que es el que mejor ha interpretado esa melodía, que para los carmelitas es nuestro himno. Comenzaba y enseguida terminando, comenzaba un programa que se llamaba Amanecer Ranchero, que ya lo escuchábamos en el rancho, y era hermoso porque nos despertaba la imaginación el locutor. El locutor era don Ventura Solís Castellanos, y comenzaba su intervención del noticiero, perdón, del programa Amanecer Ranchero, con un estilo muy singular que motivaba a escuchar y decía, por ejemplo, bueno, aquí tenemos con nosotros, está llegando en este momento a nuestro micrófono, don Antonio Aguilar. ¿Cómo está, don Antonio? ¿Cómo están los caballos, no? Y un niño, como yo lo era en esa época todavía, pues pensaba que efectivamente el artista estaba allá, ¿no? Y ahí desfilaba la Tigresa, la Tariacuri y todos los, José Alfredo Jiménez y todos los que cantaban ranchero en esa época, que era pues vamos a decir, el género de moda. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo o sea, que llegan allá? Y yo pensaba que efectivamente estaban ahí los artistas. No, para nada. Era el estilo imprimía este locutor don Ventura Solís Castellano, padre de Felipe, nuestro gran amigo Felipe Solís Morales, que era su estilo, de verdad tenía un estilo muy singular para presentar este programa con el que despertábamos en Ciudad del Carmen y en la región de la Laguna de Términos, ¿no? Amanecer Ranchero. Después se iba, a lo largo del día se escuchaban otros programas. Los domingos, por ejemplo, Ritmos en Blanco y Negro, que era un programa de canciones de Agustín Lara, patrocinado por el comercio local. El comercio local se vertía hacia la radiodifusión porque pues, era el medio idóneo para dar a conocer, ¿no? sus productos. ¿Qué eran esos productos? Los refrigeradores que comenzaban a venderse en Carmen todavía, las consolas, aquellas consolas que las casas para escuchar los discos de 45 y 33 revoluciones, ¿no? De aquellos de plástico, ¿cómo se llamaban? Acetato, ¿no? No, eran discos, eran los grandotes. Y los de 45, los chicos, que tenía 1 o 2 melodías a lo máximo. Y la radio se alimentaba entonces de esa vertiente económica que daba el comercio local. Posteriormente se daba el programa de Eco de Sociedad y Charlas de Sobremesa, que nace prácticamente al par de la radiodifusión en Carmen, en 1962. El primer redactor de ese programa lo fue don Enrique Alba Calderón. Cuando don Enrique se retira por cuestiones de salud, siguió Radamés Novelo Zavala. Cuando Radamés Novelo Zavala se retira también por problemas de salud en 1989,
entro yo al quite, me toca a mí, y ahí me estuve hasta 1997, son los 14 años que comento, escribiendo Ecos de Sociedad y Charlas de Sobremesa. Eventualmente, cuando alguno de los que mencioné fallaba, lo escribía el profesor Humberto Muñoz Lara, entraba al quite el profe. Y cuando yo ya me retiro, porque pues me fui a otro lado, me fui a la campaña del doctor Fuentes Mena y de ahí salté al servicio público, le tocó al doctor Juan Daniel Cantarella Alejandro hasta que la radio se enajena y se vuelve, bueno, ya don Mario Boeta entrega la estafeta a otra empresa nacional y con eso se cierra un capítulo de la vida radiofónica de lo que fue la XEIT. Quiero decir que en 1962 se creó la XEIT, pero 10 años después, en 1972, se crea la XEMAB. XEIT es XE, es la clave, IT es la directriz. Y XEMAB, XE es la clave, Mario Antonio Boeta era el dueño, son las siglas de esta empresa. Y se fueron al paro. Recordaba yo particularmente ayer, 10 de mayo. Otra cosa, aparte del programa Eco de Sociedad y Charlas de Sobremesas, que fue un programa emblemático, da gusto decir que alguna vez, a mí me tocó 14 años, es que prestaba un servicio a la comunidad también muy interesante. Era la época dorada de la industria camaronera y ahí se avisaba a los camaroneros que estaban en alta mar que entraran al puerto porque su hermano, su primo, su esposa, su hijo, etcétera, se encontraba delicado de salud y se requería su presencia, ¿no? También se avisaba a los ganaderos de la región que sacaran el ganado a la carretera, al camino, porque iba para allá el camión que iba a traerlo a Ciudad del Carmen para comercializarlo. Y lo mismo se hacía con la región de Los Ríos y la región de Palizada y Ponuta y todo eso, donde llegaba la señal de XEIT. Y la gente en toda la región de la Laguna de Término y alrededores, parte del Grijalva, estaban atentos a esos reportes, a esos avisos todos los días, porque no sabían en qué momento les avisaban de que tenían que hacer tal o cual, acción. Entonces sí era importante el programa de Ecos de Sociedad y Charlas de Sobremesa, un programa de servicio que se fue matizando poco a poco con información para llenar los espacios, con efemérides, con datos de la historia local, en fin, un programa anecdótico y muy valioso en su momento. Licenciado Güero, hemos escuchado pues muy atentamente estos episodios, estos momentos que la verdad la gente que trabajamos o tenemos el gusto por la radio, pues la verdad nos interesa mucho saber estos orígenes de la radiodifusión en Ciudad del Carmen. Ya nos platicó acerca de estos personajes, estos locutores. ¿Qué me platica de las mujeres locutoras, las locutoras que se desempeñaron? ¿A quiénes son estas figuras que usted recuerda? Porque bueno, de alguna manera, pues hoy en la delegación campecha estamos pues con muy buena participación por parte de las mujeres en radio, y pues sí nos gustaría escuchar para usted quiénes fueron estas primeras locutoras en Ciudad del Carmen. La voz pionera femenina. Las pioneras de la radiocomunicación en Carmen que yo recuerdo son muy pocas. Era la época todavía del patriarcado, en donde la mujer no tenía demasiada injerencia en las actividades económicas. Sí había, pero eran muy contadas, ¿no? Y la radiodifusión no era la excepción de contratar mujeres. Sin embargo, cuando se crea la XBCC, una de las primeras voces que llega a la radio es la señora doña Lupita Cuesta de Obrador, la esposa de Tomás Obrador Capellini, el arquitecto. Doña Lupita hizo un programa infantil muy hermoso, muy dedicado, muy sutil para los niños, sobre todo la voz que ella tiene, una voz muy educada,
muy propia para conducir un programa infantil, y estuvo varios años en la XBCC conduciendo este programa. Esa es una de las primeras voces femeninas que yo recuerdo, ¿no? De las primeras, no estoy diciendo que sea la única. En el caso de la XIT, yo llego a la XIT en 1984 y no hay, o sea, voces femeninas, ¿no? Eventualmente se necesitaba alguna voz femenina y se contrataba a alguien que se sabía que tenía buena voz para que grabara tal o cual spot o tal o cual programa, una cosa muy especial. Pero realmente no había una persona femenina, una voz femenina en radio como conductora, ¿no? Es con Lorenzo Octubre MacGregor, cuando se contratan por primera vez mujeres. La primera voz que yo recuerdo que se contrató al XIT, a lo mejor estoy errado, ojalá que se pudiera aclarar si hubo otra antes, es Verónica Luna Sánchez. Verónica es una de las primeras voces femeninas pioneras en la radiodifusión de Carmen, al menos en la XIT, pero insisto, doña Lupita ya había estado por lo menos 10 años antes en la BCC, ¿no? Y con doña Lupita, después de doña Lupita hubo otra voz. Yo no tengo muy clara todavía la historia de la BCC, porque pues, yo escuchaba BCC, pero más la XIT. La señal que más se oía en Carmen, que más se escuchaba, que más sintonizaban, que el gusto, quizá porque era la primera, era la XIT. Fue la pionera y fue la que llevó el estandarte adelante muchísimos años, hasta que nace la FM. Estelar 99 la llamó Lorenzo y actualmente se llama Máximo. Oye, Güero, fíjate que ahorita que dices eso, en cuanto a las voces pioneras, me comentaban sobre una chica, Susana Luna González, que estuvo en la XIT, no sé si la recuerdas. Yo sí la recuerdo, pero yo no trabajé, o sea, yo realmente estuve en la XIT los fines de semana, y ya de ahí me pasaron a la XBCC. Ya había pasado por ahí doña Lupita Cuesta, ya había pasado Verónica Ganem. Vero, claro. Programa infantil también. Sí, también. Pero sí recuerdo a una chica que se llamaba Susana Luna González. No sé si tú no la ubicas. No la ubico ni la conocí, no, la verdad, honestamente nunca la traté. Okay. Me acuerdo con Lorenzo llegaron las voces femeninas, ¿no? Ahí aparece nuestra amiga, se llama la de deportes. Lady Méndez Romellón también entra con Lorenzo y es otra de las voces en este caso de deportes, ¿no? Sí. En deportes, en la XIT, allá en mi juventud, en parte de mi niñez y de mi juventud, la tuvo deportes a cargo don Francisco Herrera Cervera. Una voz icónica, un hombre valioso, inteligente, virtuoso, tocaba el violín también. Fue químico, fue maestro universitario, o sea, tuvo muchas facetas, pero particularmente comienza en la radio el programa de deportes todos los días a las 7 de la noche, y su frase era inmortal: buenas noches, fanáticos, ¿cómo les ha ido? Comenzaremos como siempre con balompié, y de ahí todo lo que quieras, pero diariamente a las 7 de la noche su señal: buenas noches, fanáticos, ¿cómo les ha ido? Empezaremos como siempre con balompié. Eso era, ya sabíamos, don Francisco Herrera Cervera, impecable en el decir, y un hombre, insisto, muy valioso. Tuve el gusto de conocerlo, de trabajar con él en algunas actividades en la universidad, en el campus universitario, cuando le toca a él hacer los estudios de factibilidad del mercado ocupacional de algunas carreras de ingeniería en 1983. Y él era el responsable y ahí me tocó hacer el trabajo de campo. Entonces trabajamos muy estrechamente, además de que habíamos sido vecinos allá en el Monumento a la Bandera. La casa que está en la mera esquina, esa era la casa de él. Yo vivía
Yo vivía al lado, yo alquilaba al lado. Y este hombre, bueno, se fue de Carmen porque su esposa, doña América Delgado, que también era una mujer muy entusiasta y muy valiosa, estuvo incluso en el patronato universitario. Doña América Delgado tenía problemas de alergia y su salud, y le aconsejaron que el clima idóneo para ella era el de Mérida, Yucatán. Allá se fueron a vivir, vendió este señor su casa aquí, se trasladó para allá, y entonces ya perdimos a una voz valiosa de la radiocomunicación en Carmen, sobre todo en deportes. Sí. Adelante, Leni. Sí, claro, y bueno, seguimos, pues queremos platicar, ¿no? En esta plática en la que pues estamos pues tomando nota de todos estos datos, y la verdad es que este es el primer programa que seguramente será una serie de programas que vamos a dedicar como asociación, Anita, porque bueno, es un festejo que no puede pasar desapercibido, y pues la idea de este primer invitado de honor, el licenciado Eduardo Martínez Hernández, es precisamente pues iniciar con aquello que a lo mejor hemos dejado, no se nos ha olvidado, pero que sería bueno traerlo a la mente, ¿no? Y a través de estos programas y seguramente de algunos otros especiales que vamos a realizar, vamos a darle pues continuidad a este festejo que arranca precisamente el día de hoy, Anita. Sí, por supuesto, realmente hablar de la radio en Carmen, como dijo el güero, hasta antes que se enajenara la radio y dejara de ser lo que fue, es hablar del Carmen camaronero, es hablar de tradiciones y costumbres, como por ejemplo para las fechas de 10 de mayo, los 15 años, las bodas, cumpleaños, ocasión especial. Tú ibas y comprabas un espacio radiofónico, el cual consistía de 3 melodías. Entonces, de 3 a 4 melodías me parece, ¿no? Y 4, ok. Bueno, y entonces el locutor preparaba todo eso, y ese programa iba dedicado a la señora que están de manteles largos por esto y por aquello. Era hermosísimo eso, ¿no? Ahí te enterabas quién estaba de cumpleaños. Y era un lujo, realmente era un lujo, más que ir por el mariachi, que bueno, no era como ahora, era realmente ir y comprarte un espacio en la radio para felicitar a un ser querido. ¿No es así, güero? Mira, me tocó, no sé quién nos inició, honestamente no lo sé, porque yo cuando cumplí 15 años, que ya llovió, hace 50, mi madre me dedicó un programa de esos. Mira. Y me dedicó una melodía que nunca se me olvida, Dios nunca muere. Y escuché el programa y bueno, me gustó. Yo nunca me imaginé, ni por la mente pasó, que algún día me iba a tocar a mí escribir eso, ese tipo de programas. Cuando llego a la radio, Juan José Boeta me dice, güero, léete esto, me dio un formato, machote dicen por allá, no era machote, era un formato. Sí. Y me dice, trata de hacer algo semejante. Primera vez que lo hacía, era una hoja tamaño carta, dividida en 3 partes, bueno, de algún modo 3 partes, ¿no? Era la presentación, la entrada, el primer párrafo y una melodía, segundo párrafo una melodía, tercer párrafo una melodía y la cola. Todo eso se hacía en una sola hoja, ya estaba calculado. Eran de 8 a 11 las líneas y la melodía. Comenzamos el segundo párrafo, 11, y terminábamos con 1 o 2 líneas ya para cerrar la página. Eso era un programa que duraba 15 minutos con 3 melodías. Y se hacía, como tú decías, por cuestiones de 15 años, sobre todo las quinceañeras, los aniversarios de boda. Y yo te comentaba hace rato y se me olvidó que ayer le platicaba esto a mis hijas, a mi esposa, que hubo un 10 de mayo, no recuerdo si fue 1986 o 87, que acabé exhausto. Comencé a escribir desde el día 6 o 7 y terminé el día 10. Tenía yo Juan José detrás de mí, aquí yo escribiendo en la máquina, Juan José parado detrás. Apúrate, güero, porque no había yo terminado. Se hicieron, no recuerdo si eran 104 o 114 programas ese año. Para el 10 de mayo
entre las dos radiodifusoras, entre los que hacía el comercio y los que hacía la gente. Y había que decirle a la gente, ya no hay espacio. Porque las dos radiodifusoras estaban saturadas de ese tipo de programa. Y yo peor, estaba yo pensando, ¿qué hago? Ya no tengo ideas. Ya después de que escribí 20, 30 programas, ya no sé qué decir. Y es reciclar lo mismo y meter y inventar y ya no. Y le decía yo, Juan, usted sé que no quiera, que ya no tengo ideas, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer. A mí me daban 10 pesos por cada programa. El programa en la radio costaba 50 pesos. Bueno, cuando estoy hablando de la época en que me toca a mí, es comienzo, 50 pesos. Cuando yo salí, ya costaban creo que 150 o 200 pesos. Pero cuando yo llegué, me daban 5 pesos y después subió a 10 pesos. Claro. Y yo hacía, pues bueno, me gusta hacerlo, ¿no? Pero ese año sí me rajé. Sí. No sé si eran 104, 114, en qué 3 días, 4 días estaba yo exhausto, ya no quería saber cómo me llamaba. Y cansado, pero con mucho dinero, ¿no? O sea, no, eso sí, imagínate, 100 y tantos programas por 5 o 10 pesos, no lo sé. Un montón de lana. Y en pocos días. Hoy, y por eso surgió la plática, ¿no? Ya nadie recuerda eso, ya nadie lo practica, ya no hay serenatas. El día 9 no dormíamos en Ciudad del Carmen, ¿no? Llevaban las serenatas a las casas y la radio sonaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con programa de madre. Ahora ya no hay ni madre, dice. Bueno, ya la mamá ya se fue, ¿no? Bueno, en verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros para platicar, para dar inicio a esta serie de programas, pues rumbo a los 60 años de la radiodifusión en Carmen. Te agradecemos mucho. Sin duda más adelante volverás a estar con nosotros porque tienes demasiada información y eso, amigo, es indispensable, que el pueblo carmelita, las nuevas generaciones lo sepan y lo recuerden. Gracias, güero. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad, realmente recordar y vivir, y me hacen recordar cosas bonitas que me tocó vivir, que me tocó hacer y que lo hice con gusto. Además de que era mi trabajo, para mí fue la práctica, me llevó a lo que hago más reciente, ¿no? Escribir en distintos géneros, escribir es lo que me gusta, es lo que sé hacer, y si me sacas de allá, pues ya no sé hacer nada. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy estuvimos muy contentos de escuchar toda esa información, pero sobre todo estas maravillosas anécdotas. Por mi parte, se despide Lenny Márquez y pues les esperamos en una próxima emisión de Voces. Gracias, güero. Buenas noches. Gracias, buenas Anita. noches. Hasta la próxima. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.